Hola amigos, bienvenidos a Generación X. Ahora tenemos un invitado mágico, porque el mundo del teatro es mágico y tenemos a un actor, director, que realmente merece contarnos toda su experiencia. Héctor Estrada, bienvenido. Gracias por lo mágico. Cuéntame, Héctor, en tus inicios, ¿por qué te pusiste Ariel o por qué te pones el aprendiz? A ver, voy a contestar la última. Aprendiz porque intento seguir aprendiendo y me hago el reto de todos los días aprender algo. Estar actualizándome y uno aprende de las demás personas, aprende de sus errores, etc. Y lo de Ariel fue cuando ya pasé a la etapa de... Fue una jodedera. Fue cuando la etapa de director. Sí, que me costó dar el paso. A 10 años, después de 10 años a nivel profesional, tuve que hasta irme a hacer como un distanciamiento, una negación de lo que me venía dedicando. Creo que desde que comencé fue bastante acelerado de muchos, trabajar con varios grupos. A los 10 años ya tenía por lo menos unas 2000 presentaciones que había hecho como actor. Me atreví a dar ese paso, que no es superior, que es de director. Y para la cuestión del grupo comencé yo a trabajar sobre un nombre ficticio. Había que... Ariel, mi papá se ponía aunque no era su nombre, que Surya, también era un apellido de la familia de parte de mi madre. Entonces, comencé a como ese nombre ficticio que es como para distanciarme de Héctor, actor. ¿Y Héctor Estrada, quién es? Ay, híjole, un eterno insatisfecho. Un soñador, una persona que siempre quiere seguir soñando. O sea, mi sueño es no dejar de soñar. Pues un apasionado en lo que hace, es alguien que vive para el teatro, no del teatro. Porque si viviera del teatro fuera infeliz. Vivo para el teatro. De lo que como, de lo que hago, etcétera, etcétera, es para el teatro. En función de... ¿Cómo descubriste que tú vivías para el teatro o tú vives para el teatro? ¿A qué edad te llegó esa espinita y dijiste yo voy a hacer teatro? Fíjate que hoy estuve pensando porque dije, creo que me va a hacer esa pregunta. Y entonces, y yo desde niño era como el payasito de la familia. A imitar sonidos, hacerle, mira, vení, hacerle como Chucho. Bien, vaya, ya fue, vaya. Vaya, sientes. Ajá, vaya a jugar. Entonces me llamaban así, hey, ¿cómo le hace tal cosa? ¿Cómo le hace tal? Entonces, y me recuerdo que en bachillerato tenía un maestro de lenguaje y le dije, mire, y si en el caso, yo no tenía, he sido bastante inocente. Sigo siendo inocente, pero trato, creo que ya menos, ¿verdad? Entonces, mire, y para ser actor, ¿qué se estudia? Y me recuerdo que me dijo, arte dramático. Oh, arte dramático. Pero eso quedó ahí, ¿verdad? Salí de bachiller, entré a la universidad a estudiar relaciones públicas, comunicaciones. Y entonces, en el segundo año de universidad, había un rótulo que decía, curso de iniciación al teatro. ¡Hey! Esto es arte dramático, dije. Me metí y es como, de ahí no salí. O sea, la primera, me encantó la clase y cuando fue mi primera presentación, siempre la recuerdo, frente a un público y que la gente se divirtió, dije, esto es lo mío. Y de aquí pues ya 30 años a nivel profesional. ¿Cuántos años tenías cuando hiciste tu primera presentación? 19. Sí, había hecho algunas cosas en bachillerato, pero cosas de grado. Ya en universidad era el grupo universitario, ya con un maestro que había estudiado, al menos en bachillerato, que tenía conocimiento en el ABC de la actuación, del teatro. Y pues fue mi primera ya fue 93 a finales. Ya el siguiente año, a los 20, ya hasta viajé con la universidad a otros países y hice más presentaciones. Y de hecho ya debuté en el Teatro Nacional, que para mí fue también majestuoso y maravilloso ese momento. Y pues así fue mis comienzos.
siempre te he visto que tenés la facilidad de comunicarte con las personas. Cuando tú estabas pequeño, no sabía lo grande que podía ser ese camino, o contarnos, mejor dicho, Sí, dónde sí, naciste, parte de tu niñez. Te entiendo. Fíjate que es bien curioso porque yo fui abandonado por mis padres. Y entonces entré a una familia bastante conservadora y pues fui reprimido en mis emociones. Fui reprimido, pero eso era en el exterior. En el interior era una gran máquina. Entonces, de hecho, hace unos años encontré a una persona y me dice, yo no te tenía como alguien tan extrovertido. En serio, es que de niño, de adolescente era bien callado. Pero era porque no me dejaba. Pero por dentro me imaginaba mucho. O sea, me ponía a soñar. Me recuerdo, hace poco estaba recordándome eso. Iba de niño a unas piscinas y creo que caminaba como unos 2 kilómetros. Entonces yo siempre iba soñando, si iba en bicicleta, aquí me iba a subir, por aquí me iba a bajar, iba a hacer tal cosa, aquí podía saltar. Todo el tiempo, todos los días que yo iba a las piscinas, iba pensando en eso. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces me imaginaba y me ponía a soñar. Soñaba bastante despierto, soñaba bastante. Entonces, pues fue eso que sí eso me ayudó, gracias a Dios, ese germen de creativo, ese germen de soñar, ese germen. Porque en las artes escénicas uno sueña. O sea, está la pieza y es uno soñar cómo llevarla a la escena. O sea, ahí comienza el sueño. Y después, y cuando ya la estrena, ¿cómo va a ser el estreno? Y cuando la presento otra vez, ¿cómo va a resultar la otra vez? Porque ese es lo bonito del arte escénico y lo difícil. O sea, el arte es como el río que pasa. La presentación. A veces, el río a veces va tranquilo, a veces violento, a veces con piedra, a veces con repunta, etcétera, etcétera. Ese momento, que es efímero. Porque nosotros es efímero. Porque si se hace en video, esa es otra cosa. Es otra dinámica. Entonces el teatro tiene esa maravilla. Que se va. Se fuma. Como un fósforo. Sí, pero ves el acto del fósforo, ¿verdad? Y hace. Y de repente, humito. Así es nuestro arte. Es efímero. Entonces, es siempre soñar. Entonces, bueno, cuando yo llegue a 100 presentaciones, cuando llegue a 200, tengo una que tiene 403 presentaciones. Ni en mis sueños estaba que iba a llegar a esto. Entonces, pero eso es lo bonito, pues, de nuestro arte. Que puedes imaginar y soñar al mismo tiempo. Así Estás viviendo en una obra. Tu día a día, ¿crees que lo puedes como imaginar como todos los días una obra nueva, o puedes estar imaginando? Gracias por esa pregunta, qué interesante es. Fíjate que la gente piensa que uno puede actuar en la vida. Así como si un buen actor vas a estar. Es difícil. Es difícil. O sea, esa fantasía la tiene uno, pero en la escena. Pero en la vida a mí me es difícil. Me es difícil ser diplomático. O el diplomático tiende a eso, a actuar, ¿verdad? Actuar y a reírse. Yo no puedo. O sea, es curioso, pues. Dame la escena, dame un texto y yo ahí sí. Pero en la vida no. Entonces, claro que la vida es un teatro. La vida es... Y ahí viene la cuestión. O sea, nosotros, en el arte escénico, representamos la vida. Pero no hacemos... O sea, pero es ficción. ¿Sí? O sea, recreamos la vida. Recreamos. No hacemos la vida. Sino que es un juego. Es un juego, pero en serio. Pero es un juego a partir de la vida. No sé si me doy a entender. Sí. Es una escena que estás recreando, digamos. Es una escena que está... Ajá. Y lo que pasa es que la haces 100 veces, 1000 veces y tiene que ser casi igual, ¿verdad? No va a ser igual, pero porque somos seres humanos, porque nos corre sangre. Yo decía, es que usted no se pone nervioso. Claro que nos ponemos nerviosos. La diferencia es que nosotros aprendemos a controlar ese nerviosismo. Si yo en un momento dejé de ponerme nervioso y estaba actuando terrible, estaba actuando mecánico. Y no, el arte escénico es vida, es esencia, es pasión. Y eso tiene que tener movimiento, tiene que tener fuerza y energía. Pero si ya lo haces mecánico, es una cosa, sí, cuadrada, simple y no pasa. Porque nuestro arte es con todos los sentidos. Te llega, tratamos de que te llegue a todos los sentidos y que saborees. Como por ejemplo, hazme este ejercicio, un mango twist. ¿Sí? Manguito así bien, te imaginas, un manguito bien tronador, así tiernito. Y agarras el pedazo, ¿sí? Con salita y limón.
y te lo echas a la boca. Ajá. ¿Qué te da? ¿Verdad? Que te comienza a dar aquí a decir eso, porque te recuerda, ¿verdad? Sí, sí, sí. Se llama Vivo la sensación. leitmotiv. Ajá. Esa sensación es la que nosotros, porque recreamos. Vos no viste un mango que yo agarré. Te imaginaste Yo me lo ese imaginé. mango. Yo te ayudo a eso. Transmitís emociones a partir de Transmitimos, tú. transmitimos Ah, ok, de tus sensaciones, transmitimos sensaciones. un montón de sensaciones que eso es lo bonito. Entonces, y me gustó porque además de contar historias, es divertir, es entretener. ¿Qué te gusta más hacer, como director o como actor? Ay, híjole. A veces me atrevo a hacer las dos cosas. Ajá. O sea, actúo y dirijo. Por ejemplo, Carburo Clown, que es la pieza más exitosa como director, que te digo, 403 presentaciones, ya casi 20 años de hacerla. Casi, falta un poquito, pero ya casi. Entonces, de hacerla. Y estamos vigentes. Entonces, en esa actúo y dirijo, ¿verdad? Pero a veces digo, quisiera me encanta hacer ese personaje como actor, porque me gusta actuar mucho, pero también me gusta ayudar, me gusta trabajar con los actores, mi placer es que lo hagan bien y que les aplaudan. Ese es mi objetivo, y que disfruten y que la pasemos bien. Entonces, esa también me gusta esa como director, y es como crear un espectáculo totalmente diferente al anterior. Y cada espectáculo con técnicas diferentes. Entonces, y con actores diferentes. O sea, porque de repente los grupos comienzan todos a parecerse. Así como las parejas, como los matrimonios. Los mismos gestos, la misma mirada. Llega un momento que hay una cuestión de una energía ahí que se compagina y eso va. Pero mientras si se va variando con los espectáculos, y también que el espectáculo sea totalmente diferente, a mí me hace investigar, me hace crecer. Y me cuesta, digo, ¿qué no se me ocurre? ¿Qué voy a hacer de diferente? Y así pues tengo más de 10 espectáculos. No los tengo todos en repertorio, pero tengo como 5 ahorita en repertorio. Entonces, pero ¿qué tiene que tener que no ha tenido los anteriores? Por ejemplo, solo hay unas cositas que sí hago, que las pongo en todas, como unas pinceladas que están como unos puntitos así, que coinciden en todas. Pues a propósito. Porque cuando uno investiga y cuando es arte, todo lo que está en escena, todo es a propósito. Desde la luz, el ángulo de la luz, el color de la camisa, ¿sí? La posición del actor. Todo eso tiene que tener un porqué. Entonces, eso es lo que te llega. Si tenemos claro el porqué, yo le decía a mi maestro, que en paz descanse, a Philander Funes, le decía, yo tengo esa maldita pregunta, le dije en vida, ¿por qué? Porque siempre decía, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Yo le decía, ay, tengo esta pregunta todo el tiempo, ¿por qué? Pero es eso, es lo que un artista siempre hace, porque lo hace consciente, porque lleva la vida al escenario, pero conscientemente. Hablemos un poquito de tu maestro, Philander Funes. ¿Qué te dejó él? ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo llegaste a aprender con él? Vaya, tengo dos grandes maestros, aunque él es así. Mario González, que fue decano de maestros del Instituto Superior de Arte Dramático de París, y de Philander, aunque él recibió un cursito, pero me marcó la vida también. Mario González, que es un franco guatemalteco. Y Philander fue un salvadoreño que hace como unos, no sé, 10 años, 11 años, murió en un accidente. Fue un salvadoreño que estudió en Rusia con un gran director en San Petersburgo. Tanto así que ellos allá en Rusia son 5 años. Él estudió dirección de teatro. Lo agarra el maestro responsable y 5 años. O sea, agarra un grupo y hasta que te lo preparas sacan. 5 años. Hasta que lo sacan. Después agarro otro grupo. Entonces nunca había agarrado un latinoamericano. Entonces agarró un latinoamericano. De como él estaba en el Partido Comunista y a principios de los 80 se había ido en Rusia. En Cuba, los cubanos dijeron, se dieron cuenta que un latinoamericano había estudiado con ese gran maestro. Y entonces le llamaron, hey, compañero, no sé cómo decir, vení, y él lo llevaron a Cuba, y él fundó la especialidad de dirección de teatro en Cuba. Entonces, los actuales directores de teatro, los actuales directores que hay ahorita, no solo en Cuba, sino en el mundo, fueron alumnos de él. Entonces, pues estuvo ahí 10 años, ganó hasta el Premio Nacional de Teatro en Cuba, como salvadoreño. Entonces eso, los cubanos, su orgullo y su ego y todo eso, pero
Entonces mi maestro era grande, terrible, porque estuve en la escuela, entramos, me recuerdo, la Escuela de Arte del Actor, que es como una especie de conservatorio. Entramos 23, salimos 5. ¿Eso fue en que aquí? Sí, fue aquí. Apoyado al principio por el gobierno de Suecia, más el gobierno de acá. Pero la cuestión que cuando salimos, o sea, y de hecho llevamos ese espectáculo, ya yo no lo quería ni ver. O sea, lo odiaba, porque era terrible. Ahora estas generaciones que vienen, la X, aguantamos. Estas que vienen no hubieran aguantado, pero ni la mitad. Por sus clases, por la intensidad física, psicológica, te destruía de una manera. Pero así, eran otros tiempos. No aguantaran, pero ni la mitad. Contanos un ejemplo, por ejemplo, como... Había un ejercicio que se llamaba transcansancio, que era prácticamente hasta caer desmayados. Ay. Sí. O sea, hacíamos locuras. Por ejemplo, me acuerdo yo una que era de concentración. Y yo me concentré tanto. Yo ese ejercicio, eso fue individual, no lo hizo, pero estábamos en esa cuestión. Que me puse un complejo B con aceite de hígado. Que las cosas ya las prohibieron porque era como una cosa de fuego, con chile, una cosa así. Me la puse en el brazo. Me concentré tanto y me relajé tanto que no me dolió. Y llegamos a esos extremos. Que yo cuando terminamos, de hecho, nos salió una oportunidad de ir a Francia. Fue en el 2002, porque fue 98, 99, 2000, 2001. Entonces eran tres etapas. El Stanislavski, la escuela rusa, Stanislavskiana. Nunca pronuncio bien ese nombre. Pues la cuestión que era el trabajo del actor sobre sí mismo, el inicio, el trabajo del actor sobre un personaje y el trabajo del actor en función de una obra teatral. Terminamos y hicimos una pieza, una locura, tanto que un francés la vio acá y le gustó tanto y nos dijo, mire, yo les puedo conseguir en Francia, en un festival internacional, y la llevamos a Francia. Y salió esa oportunidad y yo no lo quería ver, pero pues era Francia, pues, y era con todo así, y bueno, la ensayamos y nos fuimos. Cuando la presentamos allá, y nos miraban, éramos los únicos latinoamericanos. Y era tanto así que me recuerdo que en la cosa de mano, el programa de mano, en ese momento había programas de mano, eso de la generación X lo vivimos. Entonces, y tenía la foto de Salvador Bahía, o sea, no ni El Salvador. Ay. Entonces, habían de República Checa, de Rumania, de Portugal, habían de Canadá, la parte francesa, varias partes. De Líbano. Y a nosotros nos miraban así como los bichitos, va. Entonces, los bichos, va. Cuando nos presentamos, es que era que éramos como, o sea, sí, todo el mundo hasta nos quería, nos tocaba y era como una gran admiración, porque era una locura. Una locura, una pieza que la ensayamos a oscuras, a ciegas. ¿Cómo se llamaba? En el Jardín de las Angustias. Era una locura. Y era bien tétrica, deprimente, pero era una cuestión que al final la gente terminaba llorando o terminaba impresionada. Pero ese es cuando hay arte, que te llega y te cala, o sea, no te da chance a... Yo digo, a veces aquí, cuando la gente se para, porque sí lo viví en una, que se para al terminar y aplaude, es porque hay que irse. Pero, yo pensé que era porque les ha gustado mucho. Yo te digo porque, ya por fin, ¿verdad? Adiós, y así. Una vez salieron hasta los actores así y nadie les paró bola, todo el mundo quería irse. Pero cuando te impacta no te dan chance ni de moverte. O sea, ¿qué pasó aquí? Sí, es como cuando pruebas algo rico y, espérense. ¿Y qué? ¿Te gustó? No te da porque, qué rico esto. Sí, ¿verdad? Entonces, sí. Es eso, pues. Entonces, eso es lo que cuando hay. Entonces, pues él vino acá y, bueno, no lo quería ver. Fuimos, pasé unos años, pero eso no duró. A los ya 3 años. ¿Lo fuiste a buscar? Él fue mi padre, fue mi amigo, mi colega, etcétera, etcétera. Yo lo extraño porque cuando él hablábamos mucho. Y hablábamos mucho casi todos los días. De hecho, un día antes, y le di una película, Whiplash, ¿cómo se llama? Le dije, mírala, porque era la onda de un tipo baterista y que al final que el maestro era, la voy a ver porque voy a unos poetas y la noche. Eso fue la noche anterior que falleció un accidente se asomó y un carro le pegó en la cabeza. Entonces cayó en coma y a las horas murió. Desgraciadamente no tengo yo con quién conversar. O sea, había una gran amistad y había una relación entre padre e hijo también. Entonces, cuando falleció, llegó la madre y me dice, él lo quería como su hijo. O sea, y bueno,
hace unos años después, vino un cubano que me andaba buscando porque me consideraban como el alumno de él. Un cubano que había sido, que era... ¿Conoció de él? que fue alumno de él, un director cubano. Lo trajo a la embajada de España y anduvo, quería saber de él, pero que un alumno. Entonces, porque me identifican un poco. Como alumno de él. Como alumno de él. Y además él era colocho, entonces también era como que era papá. Entonces, pero sí, fue muy interesante. Y bueno, lastimosamente, pues. Pero él, ahorita, él no pudiera, él estuviera frustrado. Porque la dinámica de hoy es como, es un poco de un café instantáneo, de una sopa instantánea, que solo le echas agua, no digo marca, solo le echas agua y ya te la comes, pues, ¿verdad? Tú. Entonces es así. Mientras él no, pues, o sea, era de trabajar duro, o sea, era entrenamiento. De hecho, yo sigo entrenándome. O sea, tenía tiempo en este año, dije, se me fue enero, dije yo, como también las fiestas patronales, va, porque cumplo en enero, va. Y ya me puse a hacer pechadas antier y ay, ¿por qué me duele tanto? Me duelen las piernas, ¿por qué me duele? Todavía ando un gran dolor así, pero es eso, o sea, porque vivo para el teatro y tengo que entrenar, sí, entonces tengo que ver hasta qué no hacer, qué no comer, etcétera, etcétera. Entonces, mi gran maestro y pues aprendí mucho de él. Y claro, solo hice una pieza que él la vio, que fue El Pozo y el Péndulo de Poe, fue un homenaje a él. Entonces él siempre escribía en ruso. Entonces, y ahora pero él escribía para que no, pero de todo siempre veía una pieza y yo estaba así escribiendo en ruso. Y entonces para que no leyéramos. ¿Verdad? Y él la fue a ver 2 veces y a mí me dio vergüenza, no decirle, o pena, no sé, decirle, mira, esto es un homenaje a la escuela, a él. Pero él es él. Yo soy yo, ¿sí? O sea, solo esa pieza, que por cierto la premiaron en Argentina. Eso estaba leyendo. La premiaron en Argentina, porque era bien minimalista ¿te imaginas? Toda la pieza no hay nada de sonido, no hay nada de escenografía, es una cámara negra, solo iluminación. Lástima que no puedo, porque nosotros tenemos que movernos bastante. Entonces, ahí. Bueno, la cuestión es que cuando caía él, caía de pie. O sea, caía en la pieza, el actor, y cae al piso. Pero él quedaba de pie. Entonces ponía la luz el ángulo para que se viera como que él estaba acostado. Entonces no había nada de escenografía. Y solo usábamos un lacito. Bueno, creo que con $35 fue la producción de esa pieza. Sí, tanto así, el lazo, un lazo grueso que es lo más caro. Y ahí unos zapatos así usaditos, un pantalón y una camisa. Eso era lo único. Y entonces, y también era toda la pieza, no había nada de sonido. Y eso que yo soy bien musical. Solo al inicio entraban los espectadores y entonces se iluminaba, porque es El Pozo y el Péndulo. Entonces en los asientos se ponía azul y se oía un goteo que cae en pozo, porque la gente entraba al pozo. La gente estaba en el pozo. Sí, entonces, y de ahí pues aparecía él, que no había nada, solo había un lazo, se quitaba y no había nada. Y pues al final, ya segundos antes de terminar, que la Marsella desaparece, porque viene el ejército y lo libera. Pero está en el cuento de Edgar Allan Poe. Entonces, pero eso fue en homenaje a él, porque la escuela rusa, sí, y de la partitura física, y entonces era de movimientos, era a partir del que lo vive, el que lo cuenta, el que lo sufre, era una locura. Entonces, no me atreví así, la vio y solo. Después hablamos. Esa después hablamos, nunca hablábamos. Has participado en más de 30 obras, entre ellas La Celestina, Somos Maíz, sí. Carburo Clown. Ya vamos a hablar de cada una de ellas, si podemos, brevemente, para hacer un recorrido. Pero el teatro de antes, comparado con el teatro de hoy, ¿qué crees tú que se ha perdido o qué crees tú que hace falta? Vaya, partiendo de universitario, en el 95 comencé a trabajar con grupos profesionales. De hecho, ese grupo se independizó. La Celestina salió y comenzamos a vender a colegios y eso. Entonces había una gran dinámica en los 90 por la apertura económica, la apertura democrática, la apertura de la paz, etcétera, etcétera. Y entonces habían grandes festivales también, festivales internacionales, que venían compañías, pero puchica, o sea, así extraordinarias, pues de las mejores del mundo. Entonces en esa cuestión, cuando tuve la oportunidad de trabajar con otros grupos, con otros directores, ¿verdad? Uno va desarrollándose y entonces, cosa que hoy no hay. O sea, hoy son bien pocos. O sea, la dinámica es bien poca.
es bien poca. O sea, quizás el 10% de lo que había en ese momento. Respecto a eso, quiero abordar este tema. Por ejemplo, yo, o no sé si solo es mi percepción, pero no sé dónde hay clases de actuación. Yo no veo como, digamos, nada de eso. Hay escuelas ahorita para poder ir a clases de actuación, etcétera. Sí hay. Hay algunos esfuerzos. Hay un esfuerzo nacional, estatal, y hay una de una universidad, que es como, es un diplomado, uno le llama un diplomado, otro le llama un técnico. Como diría mi maestro Philander, no hay lo que es la esencia de la actuación, es lo que menos hay. ¿Cómo lo diría él? ¿Con qué tono de voz? No sé, tendría que, pero es como, no, eso no es, ahí no hay teatro. Ahí lo que hay es variedades. Lo que hay se especializan en, ven todo y no se especializan en nada. Y entonces el germen del teatro es la actuación. Entonces, bueno, pero eso es subjetivo. Con la semilla, ¿no? Sí, ese es subjetivo, ¿verdad? Creo que además, o sea, eso me permitió, en mi caso, en mi generación, X, a tener ese mundo, esa variedad, ¿verdad? De esas compañías que venían, o de esos grupos, esa dinámica, directores que ya están mayores, que algunos ya no hacen, que venían del bachillerato en artes, que venían de fuera, que estar en España, que en Costa Rica, que en Nicaragua, que en México, que etcétera, etcétera. Entonces, uno tenía ese bagaje, ¿verdad? Y pues lo bonito es que también uno le permite hacer diferentes cosas. La construcción del personaje. Yo hice... De eso vamos a hablar después. ¿Cómo construir un personaje? Hice yo, por ejemplo, una loca que es Prometeo encadenado, por ejemplo, que era una locura, siempre recuerdo. Y pues hice varias cosas. Entonces, pues lo de hoy es como más fugaz. Lo de hoy es como más, bueno, en una semana ya somos. Me estabas comentando un ejemplo del café, por ejemplo. Que Que el café, o que la sopa solo le echa agua y ya está. ¿Qué nutritivo es? Eso tarda, bueno, lo hacen industrialmente, tarda 3 minutos. Pero una buena sopa pasa un montón de horas. ¿Verdad? Y más de gallina, que matar a la gallina y que no sé qué. Entonces, hoy es todo más así. Ellos quieren y de hecho te dicen, ¿cuánto me vas a pagar? Hablemos de eso, que ahora con un diplomado ya pueden ellos, sí, no estamos, o sea, pero sí veo que cualquier persona puede hacer un diplomado y luego quiere meterse a hacer películas. Bueno, yo hace poco estuve trabajando con una chica que estaba en un diplomado, técnico. Pero ya de repente y pasaron tiempo que no sé por qué no se graduaba y me hablaba de que no era muy bueno, que no había pasado muy buena experiencia, pero de repente cuando se iba a graduar, o sea, ya me miró de menos, pues, o sea, me miró, o sea, así como de aquí para abajo, ¿verdad? Sí. Entonces, sí, bueno, yo dije, ¿qué experiencia tiene? O sea, el título no te hace profesional. Claro que tiene que haber escuelas, pero la escuela no te garantiza que vas a ser artista. No te garantiza. Por ejemplo, Juan Luis Guerra estudió en Berkeley. Juan Luis Guerra, pues, que me ha hecho que me guste ese género, pues un tipo que estudió en Berkeley. Entonces, pero claro, él es músico, pero no todos los de Berkeley son Juan Luis Guerra. Exacto. Sí, entonces tampoco no todos los que estudian tal, conozco uno que estudia en Rusia, así como un maestro, que es un tipo aburrido. Sus clases son aburridas, sus espectáculos son aburridos, y estudió. O sea, no te hace eso. Pero sí te ayuda, si tienes talento, si te le echas ganas, que son cosas que hoy los bichos no quieren echarle ganas. Hoy no quieren entrenarse. ¿Cuál es mi compromiso, por ejemplo, para desarrollarme? O sea, yo no soy perfecto. Tengo dislexia, que el teatro me ayudó a enfocarme. Me ayudó a eso. Me salvó la vida, gracias a Dios. Entonces, pero ellos agarran como excusa de que tengo mis cositas, problemitas, sean de lo que sea. Es un ejemplo, ¿verdad? No, lo que puse. Para que me acepten y no llegar a lo esforzarse. No esforzarme y no llegar a lo que tengo que hacer. O sea, porque yo vivo el teatro. A mí me encantan ver los tatuajes y artísticos tan bonitos, pero yo no puedo ponerme. O sea, yo sí puedo, pero no debo. Porque de repente hago un personaje de tal época. ¡Ay, que hay maquillaje! Si a puras penas uno tiene para comer. Y ya para estar comprando el maquillaje especial. Y esa base es cara. Pues sí, entonces... cobertura profunda. Pero no es lo mismo. Vea, el cabello a veces... el hecho de acá por clan, por ejemplo. Desenredármelo, quitármelo. Y porque es colocho. Ay, que no sé qué.
Pero cuando ya me maquillo y todo el personaje, es que es el cabello del personaje. Que hay pelucas, pero es que no es lo mismo. No es lo mismo, porque esto es mío. ¿Verdad? Esta es parte de mí. De tu carácter. El personaje, esto de aquí afuera es lo que uno ve para las personas, pero viene de adentro. Entonces así es el personaje también. Entonces, estas generaciones, ese es el problema. Todo lo quieren rápido, todo lo quieren fácil, quieren ganar un montón de dinero sin el menor esfuerzo. Cuando yo decía en eso, ¿cuánto me vas a pagar? Cuando yo decía eso. Primero entonces, y después cuando yo estoy trabajando unos hipotes, la primera vez que me encontré con una generación que no era X, porque trabajaba con mis compañeros y de repente con los millennials, mira, llegaba, ¿qué onda, bichos? ¿No están entrenando? ¿No están calentando? ¿Ya se prepararon? Chao. Sí, ya vamos. Y me recuerdo que una vez estaba el actor, era una secuencia rápida porque yo soy bien musical, pero es que también así es, el tiempo, ritmo, la cuestión que tiene que, uno lucha contra eso. Nosotros luchamos contra el video, luchamos con el cine, porque es otra dinámica, luchamos con las redes, ¿verdad? Porque el teatro es vivo, es fugaz. Entonces, si tenés estos bichos, tenés que tener tiempo así. Entonces, el cambio se tardaba mucho. Y yo, mira, no, hombre, es que mira, es que no puedo, esperan, me da el tiempo, bye. Yo lo hice, ¿ves? Se puede hacer, yo ya estoy viejo. No, pero es que mira, es que no entendés, que no sé qué. ¿Cuál? Que no entiendo. Lo que pasa es que se necesita esta transición, porque si no hay pausa, y las pausas son horribles en el teatro. Son horribles porque el ritmo cae. Entonces, claro que hay pausas, pero las pausas son controladas, pero esa no es controlada. Entonces, entonces vienen los hipotes y dicen, ¿qué pasó después? Me hicieron una revuelta, pero así, y me dijeron, mira, ya no nos vamos a presentar, es una cosa en colaboración. Después, llevo más de 100 presentaciones con espectáculos. Ya no la vamos a volver a hacer porque hablamos con quien te la adaptó y que no sé qué, etcétera, etcétera. Y yo, solo me la escribiendo. Ok. Así me fui. Fue mi primer enfrentamiento con los hipotes. O sea, que no eran de mi generación. De esta generación que nosotros somos aguerridos, aventados. Ellos no, o sea, cómodos. O sea, nosotros teníamos que, por ejemplo, para un festival, ¿cómo no tenía para las entradas? Vamos a ir a los pósters. Antes eran afiches, va. Antes se entregaban. Me daba la dirección de las embajadas que tenía que dar. Y cuando yo iba a entregarlas, y después podía verlas gratis, todos los espectáculos. Y yo feliz, ¿sí? Pero, y así, etcétera, etcétera. Va. De metido me iba con los de iluminación, también aprendía, mire, aquí tal cosa y tal cosa, o sea, todo eso. Entonces, cosa que hoy no. Hoy es y en un seminario, una mañana, y les enseñan cómo es luz y después son luminotécnicos. Y de repente ya de una clase soy maestro. Y de repente soy así, entonces mira, y pues sí, pero y entonces qué. O sea, es terrible. O sea, es terrible eso. O sea, nosotros somos una generación de hierro, de batalla, ¿verdad? Sí, porque disciplina también. De disciplina, de entrega, de coraje, y ya estos hipotes quieren las cosas así, express. Fíjate que volviendo a ese tema, por eso estábamos hablando, por ejemplo, que lo de antes y lo de ahora, estamos haciendo la comparación porque por las redes y todo, ahora es como más fácil, digamos que estudias un poquito y luego querés llevar hasta una producción, una obra al cine, es lo que te decía. ¿Tú crees que eso está bien o por qué? Ajá. ¿Por qué quieren llevar todo al cine? Si, digamos, ahorita apenas están gateando en el teatro. Existe el agua y existe el aceite. Exacto. Existe el agua y existe el aceite. ¿Qué crees de eso? Son dinámicas diferentes. Sí, es cierto que en el cine los primeros actores tenían gente de teatro. Después fueron creando las escuelas de cine, actuación para cine. Y actuación para teatro son diferentes. También, yo me recuerdo también hace unos años, como unos casi 20 años, me dijeron unos hipotes, es que ustedes hacen muecas cuando actúan. Sí, y fíjate que tenés razón y no tenés razón, porque ellos estaban haciendo cine. Entonces, y eran de la generación que nos sigue, ¿va? Los millennials. Tenés razón en que podemos hacer muecas, pero porque no hay directores capaces también. Es como que tenés un músico de jazz. La Britney, viene esta señora que viene, esta muchacha joven, eterna, pero ya tiene 49 años, tiene que cumplir. Entonces viene, pues, cirugía, ¿y quién no va? No sabemos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, estos artistas buscan músicos, ¿verdad? De jazz, de rock, todo, músicos de escuela, de conservatorio, etcétera, etcétera, que es mucho más fácil. Claro, un actor de teatro lo llevas al cine,
pero con una buena dirección y que pase, que no va a actuar como en el teatro, porque en el caso del cine se trabaja a la cámara, con tiempo, o sea, es diferente. Mientras en el teatro en vivo, es otra dinámica, tiene que hablar uno más fuerte. El eso de hacer muecas es un teatro de los 70, ya no se hace tanta mueca. No, digamos 70 para atrás, ¿verdad? Porque eran espacios, por ejemplo, en los anfiteatros, donde tenían que ser más exageradas las cosas. Tampoco el teatro es así. Ajá. Pero, ¿qué pasaba? Actores que venían de esa escuela de FASAD y van a video, van al cine, quieren hacer lo mismo. Y es otra dinámica. ¿Sí? Mis hijos entrenan voleibol. Está el voleibol de playa y el voleibol de sala. ¿Que voleibol? Sí, pero es otra cuestión. Y el mismo deporte. Pues así es. Entonces, no es más, algo es más o menos. Es diferente. No, es diferente. Eso sí, un buen actor porque muchos de los actores aún actúan y de repente se van a hacer teatro. De los grandes, más que todos los ingleses. Uh-huh. En Inglaterra creo que desde el primer grado les enseñan actuación. Sí, en teatro. Imagínate. Entonces, pero hay eso, hay esa dinámica, y esa también, cuando me decía, tener razón en eso de que sí que se mueca, aunque está mal aún actuando en teatro. Pero, ¿dónde están los directores de cine o de video que pueden dirigir actores? ¿Cuál es la diferencia entre un director de cine y un director de teatro? Es la dinámica. Ajá. Se trabaja con personas, ¿verdad? Se trabaja con seres humanos. Aún hasta la animación, pues lo que da en la animación, bueno, la IA no sé cómo va desarrollándose, ¿verdad? Es una dinámica diferente, pues son estilos diferentes, o sea, pero de repente las dos pueden meter algunos elementitos, como la música, ¿sí? La música popular, la música académica, o vemos el jazz, y aún así hay dinámica. Entonces, pero son dinámicas diferentes, bien diferentes, entonces, y establecidas, que se ha ido desarrollando. Hace 100 años no se hablaba de eso, hoy sí. Por ejemplo, pero sí me estás diciendo que, por ejemplo, si tú tienes un aprendizaje, una escuela de teatro, sí puedes llegar a ser un buen director de cine. Podría ser. Actor. Dame desde el punto de vista actor. Ok. De actor. Exacto. O sea, eso quiero que me expliques. pero con una buena dirección. Ahora, el director, ahí tendría que, en el caso del director, tendría que especializarse, porque son especialidades diferentes. ¿Sí? Director. Uh-huh. Sí, el actor tiene que haber un buen director y tiene que pasar para que... porque mira, la responsabilidad de una buena actuación es del director. Para mí. Uh-huh. No es palabra de Dios, lo que he entendido. O sea, cuando un actor está mal es porque no ha entendido, porque el director no le ha hecho que él entienda eso, lo que está haciendo. Puede ser maravilloso el actor, o puede ser malo. Hay una película brasileña, La Ciudad de Dios, uh-huh, que la mayoría de actores eran gente de la comunidad, pero un director de cine que sabía mucho la cuestión actoral. Y también se entra otra dinámica, porque como el teatro es vivo, el video, el cine, es otra dinámica. ¿Sí? Entonces, son dos especialidades diferentes. Sí. Son dos mundos diferentes. No es más ni menos. Diferentes. Son diferentes. Hablemos de tu obra, en la obra tuya que escribiste, Carburo Clown. Gracias por decir obra. Esa palabra se prostituye un montón. Me dice, mi obra, tengo tantas obras. Okay. Obra es cuando es algo que ha superado un montón de cosas, que ya tiene mucho tiempo. Quizás sea una obra. Tiene 403 presentaciones, uh-huh, casi 20 años y seguimos vigentes. Fíjate que la comedia, mira, fue mi segundo espectáculo como director. El primero, brevemente voy a explicarlo. El primero, me fui a lo más difícil. Es que a mí me gusta el reto. A lo más difícil. ¿Sabes cuál es el público más difícil? El espectador más difícil, el niño. Los niños son maravillosos. Cuando los tenés atrapados, son maravillosos. Pero si no les gusta, el niño se levanta, se para, se comienza a mover. Vamos. Y no lo parás. El adulto puede estar, porque yo estuve presenciando, nunca me olvidaré eso, una pieza que fui a ver. Estaba el teatro lleno, universitario, una universidad, como 500 personas, era una producción. Y estaba un tipo hacia adelante, así, en toda la obra. Y al final, ay, mija, qué maravilloso, qué bonita esta obra. Y yo así, ay, qué terrible. O sea, sí, pero los niños los tenés
y los tenés, o sea, te llama la atención. Entonces es maravilloso. Entonces yo me metí ahí, o sea, a lo más difícil. Pues hice La maleta del Bum Bum. Luego, que es comedia dinámica, interactiva y dinámica, siempre la tengo. Y yo actuaba. En las primeras dos yo actúo y dirijo. De ahí después comencé por una necesidad que me pidieron más pantomimas clásicas, que hacía mucha gente que fue mi maestro, clásicas de la comedia del arte, que venían historias, y la hicimos. Yo pertenecía a Payasos Sin Fronteras, o sea, estuve recibiendo varios cursos y hasta hice una gira aquí. Mis maestros eran licenciados en payasos, son licenciados en payasos, sí, argentinos, españoles, licenciados en payasos. Entonces, son muy serios. O sea, son muy serios. No, ¿En son serio? muy serios. No, ¿en serio? Son muy serios, pero te hacen reír. Había uno que te hacía reír, pasaba media hora un show, y ¿sabes cómo se llama el show? Y lo hacía hipnotizar a una escoba. Pero te morías de la risa. Y él solo entraba y uno lo miraba y solo miraba los ojos y uno se moría de la risa. Y al final terminaba que la escoba quedaba parada. Una escoba, normal. Como también la dinámica, el mimo moderno, de hecho ya es más, me metió al clown. Recibí clases con Carlos Álvarez, lo pueden buscar, ese es un colombiano, hace también en los 90. Y pues venía esa dinámica, también me gusta mucho. Había un mimo que murió hace unos años, Talapo, primer mimo clown del país, un tipo que murió a 66 años, pero se entrenaba todos los días. Murió por una mala praxis, por cierto, en un hospital, lastimosamente. Surgió esa necesidad, me pidieron en un centro comercial y se montaron unas pantomimas clásicas que yo había hecho. Pero de repente comencé, hay que meterle clown. Y así comenzó. Los colores, por ejemplo, son y después, vamos a ver. Aquí. ¿Y por qué carburo? Ajá, ahí viene. Porque el payaso, como no dice nada, como también un poco... El payaso es, el clown es irreverente, no es frente, sí, pero el clown es inocente, es ingenuo, él no sabe qué es payaso, es la naturaleza del clown. Entonces, pues comencé, pero entonces como el payaso habla en otro, ve carburo, que es una palabra que nos decían nuestros papás. Deja de hablar carburo. Vale, carburo, mucho carburo, porque estaba de moda, es que hablamos carburo, loco, que en la cuestión de los 70, los baby boomers. Entonces, carburo, y de repente, somos tres, carburo, cuentan historias en el idioma carburo. Entonces de ahí me recordé de mis clases, que me gané tercer lugar, me acuerdo. Los colores primarios. ¿Cuáles los colores primarios? Amarillo, rojo y azul. Y azul. Pero... No, así. Sí, esos son los primarios. Sí. Pero carburo no son los primarios. Pero viene... Bueno, a ver, vámonos por la tangente, por el clown. Ajá. Usamos el rojo, el azul. Entonces, seno, coseno, tangente. Verde, que es un secundario. De ahí después comencé, como el clown va para otro lado. O sea, por ejemplo, el clown quiere amarrarse el zapato, no se agacha, sino sube el pie. O sea, es todo lo contrario. Ok. ¿Verdad? Espérame, entonces construiste ese personaje. Los personajes. Ajá. Son tres personajes. O sea, construiste los tres personajes. Ok. Ajá, primero los colores. Primero los colores, luego las características. Ahí viene. Está el rojo. ¿Qué te da el rojo? El rojo es violento, el rojo es pasión, el rojo es, claro, sexy. ¿verdad? Ajá. El rojo es eso. Vida. El rojo. Pero como el payaso es lo contrario, el tranquilo. Ajá. Inverso. Car es tranquilo. Porque como él se va por otro lado. De ahí está el verde. ¿Qué te da el verde? Naturaleza, vida. Es bipolar. O sea, sí que a veces está así, y el azul. ¿Qué te da azul? Tranquilidad, eternidad. ¿Verdad? Todo eso, sí. Es loco. Al revés. Entonces, como estamos, y como el de en medio, por el verde es que es la unión, no de estos colores, pero es una secundario. El verde es como un bipolar, que a veces es tranquilo y a veces, o sea, cambia, va. Mientras el rojo es tranquilo y el azul es loco. Veo que tenés, más de 380 presentaciones con Carburo Clown. 403. 403. Ahorita. Okay. Que el año pasado celebramos las 400 presentaciones.
Así, ¿te imaginas? ¿Y a dónde te presentas aquí? Carburo le he presentado, mira, en los teatros, digamos, Teatro Nacional de San Salvador, de Santana, Teatro Presidente, Teatro Lispoma, Teatro FEPADE, en escuelas, en canchas, en casas comunales, todas partes. Eso es lo bonito. ¿Por qué? Porque ahí te da escuela. No tenés la comodidad y el confort. Te salís de la zona de confort. Que nosotros, que cuando tuvimos confort, ¿verdad? Nuestra generación. Los otros bichos necesitan la zona de confort, estar. Ay, me voy a salir y lo hacen hasta planeado. Nosotros, ¿qué? Nosotros improvisado. También quiero hablar de otra obra que Dale. sé que tenés en mente, que es El Descarte. Así. Háblame de esa obra que me interesa muchísimo. Mira, esa pieza es mi Pieza. Digámosle, yo le voy a decir obra, gracias. pero es... O sea, perdón, pero porque yo sé que es más coloquialmente sería esa obra. Y la obra pieza. Pues mira, es mi ópera prima. Yo tengo TDAH y tengo dislexia, etcétera, etcétera. El lenguaje es lo que más me dificulta. Pero cuando hay pasión, Okay. cuando hay entrega y cuando uno investiga, comencé a investigar sobre un trastorno. Me interesó bastante el trastorno y comencé a hacer entrevistas, a ver youtubers. Comencé a leer sobre ese trastorno. Comencé a indagar y a preguntar a gente que había sido víctima. ¿Qué trastorno? De personalidad narcisista. Entonces también me interesó porque son gente que son malas, perversas, y que no hay cura. No hay cura, es un trastorno que no hay cura, no hay tratamiento, no hay. Porque hay aquí una conexión cerebral desde el punto de vista neurológico que no existe. Entonces son personas malas. Entonces comencé a investigar eso a partir de una actriz que cayó en esa... Y comencé a investigar. Fue muy, muy, muy bonito. ¿Por qué el descarte? El descarte es la última fase, que es el inicio de la siguiente fase. Es la última fase de un narcisista. O sea, algunos hablan de 3, 4 fases, hasta de 5 fases. La primera es el desborde de amor, pero la última es el descarte. La persona, el narcisista, cuando ellos son así, buscan personas exitosas, guapas, líderes, que son así. Entonces lo que hacen es destruir a esa persona, y cuando llegan aquí, a su nivel de desgracia, la descartan. Ellos son, desde el punto de vista psicológico, son vampiros energéticos. Entonces ellos, cuando ya te descartan, cuando ya te han sacado todo. Exprimido. Te han exprimido. Entonces, bueno, entonces sí que me gustó y comencé así a compartirla con amigos. Me gusta compartir. Y bueno, es una locura. Es una locura como el personaje. Son dos personajes, una actriz y un actor, que hacen esta pieza, y me costó buscar. Estoy ahí trabajando con una chica que sepa cantar, bailar y actuar. Pero vamos a buscar una responsabilidad. Estoy trabajando con una chica. Entonces, y la cuestión es que es bien difícil, porque como casi no hay escuelas y no hay mucho entrenamiento. Bueno, esta actúa bien, pero no canta. Ella actúa, pero no baila. Ella baila y canta, pero no actúa. O sea, siempre habían, así falta encontrado ahí que estamos trabajando, y ella está con esa ganas de hacer las cosas, y ahí estamos. Entonces, si es una pieza, es bien compleja. Es que yo siempre me digo, ay, ¿por qué siempre me complico la vida en hacer mis espectáculos? ¿Cuándo has pensado en lanzar esa pieza? Espero que este año, porque sí es como, para un artista es muy frustrante no terminar algo. Yo creo que, sí. O sea, no solamente, y lo económico, claro que bienvenido sea, pero es el hecho de apoyos, quizás. No, y el hecho... Espacios. Sí, bueno, eso sí. Cuando te referías a espacios, hablas de, por ejemplo, teatros. Para ensayar. Para ensayar. Okay. Ya después, bueno, ahí nosotros a la necesidad en una cancha podemos hacer el espacio, pues, porque eso se presta. Pero espacio para ensayo, porque el teatro se necesita un ensayo íntimo. El teatro es intimista, ¿sí? Entonces, necesita, porque se trabaja mucho las sensaciones, las emociones, todo eso, entonces se necesita un espacio. Bueno, veo aquí tenés una infinidad de premios, pero voy a mencionar 2 que me parecen importantes. Uno como mejor director del 4º Festival del Teatro Clásico adaptado en Argentina. Y mejor director, mejor pieza, Festival Nacional Estudiantil del MINED.
Háblame un poco de tus premios. Ok. Y también, perdón, tenés más de 2 décadas como maestro de artes escénicas en diferentes proyectos, ONGs. Mejor háblanos tú un poco de tus premios y de tu trayectoria como maestro. Voy a con los maestros primero, como maestro. Me encanta a mí compartir. Eso siempre me ha gustado. Y he trabajado en instituciones educativas. Estuve 6 años en un colegio, después estuve en un colegio bilingüe, una escuela bilingüe, y de ahí con ONGs también. Y últimamente estoy dando diplomados, 14 diplomados para maestros, que todos los años los di primero en una editorial, después en una universidad, la tecnológica, donde estudié. Y también me han preguntado el hecho de abrir una escuela, una escuela de teatro. Yo creo que de actuación, yo creo que muy pronto. Porque sí me dicen, mira, ay, quiero aprender. La cuestión es compartir experiencias. Como decía mi maestro Philander, que creo que lo escucho no sé dónde, que las cosas no se pueden enseñar, sino se pueden aprender. Y por eso el aprendiz eterno, porque trato siempre de aprender. Okay. Siempre, todas las personas y a mis hijos les digo, respeten a todas las personas. Todas las personas merecen respeto. ¿Sí? Claro, sean mansos, pero no mensos. Entonces, pues eso sí, es de compartir y pues estar siempre en esa. También, para ser un buen maestro, hay que ser un buen alumno. Para ser director, hay que ser actor. Veo que también sos miembro del staff de consultores de varias editoriales. De una editorial, sí, que me llaman de repente, que es bastante conocida, que es española, y también con organizaciones internacionales, sí. Que antes decía, no, ¿verdad? Antes de la pandemia, porque yo sí le aposté a dedicarle a mis hijos tiempo. Entonces, claro, a veces estaban pequeños y el hecho de viajar y estar fuera. Solo he ido a un festival internacional como director. Pero es por eso. Ya hoy ya están creciendo, ya pueden quedarse solos. Para mí, el mayor premio que yo tengo, no el que he tenido, porque trato de que siempre tenga, es que esté yendo al teatro y que la gente vaya impactada, que se divierta, que sea entretenido. Ese es mi mayor premio. Que también mi otro premio es que los actores les aplauden y que ¡qué bueno! Porque ahí está mi trabajo como director. Y como director, solo una cuestión. El actor, cada uno tiene su individualidad. No todos se les puede llegar igual. Hay algunos que necesitan darle una palmadita en la espalda. Muy bien, vas. Hay otros que, ¡ey, qué pasó! ¿Qué pasó? O hay otros que es como, bueno, y entonces pues... O sea, sí, es que es un ejemplo, va. Cada uno tiene su... Te voy a contar de 2 premios. El hecho de Argentina y el más como surrealista para mí fue el del 99, pues el Mined. Fíjate, pues son dos que se han caracterizado, que han impactado. El primero fue el homenaje que le hice a Philander con esa pieza. Y yo estaba con situación económica y dije, mejor $100 me hubieran enviado para comer. Pues sí, o sea, pero qué bonito que lo vieron en Argentina y que gustó. O sea, eso es maravilloso, pues, ¿verdad? Que otro público, y no estaba yo. El premio del 99, del Mined, fue bien interesante. Fíjate que estábamos en la escuela Arte del Actor y de los 23, habíamos quedado 14. O sea, fueron desertando porque que mi maestro era terrible. O sea, el maestro era terrible. O sea, aguantamos que a los más cuerudos, no sé. Viene y había un fondo del gobierno de Costa Rica que para hacer un festival estudiantil de teatro. Cuando eligieron 28 escuelas, a todos nos dieron 2 escuelas para asesorar. Que el premio mayor era un viaje a Costa Rica, en avión y todo, y con el elenco y todo eso. Pues sí, que vamos a asesorar y dirigir todos, pues, o sea, sí, que la mayoría son directores, de hecho, mis colegas, los que están. Como parecía puro bichito, no tenía plante, viene una directora, mire, cámbiemelo. Yo me eché el rollo, va. Cámbiale a este cipote, porque este bicho pasmado, seco, así, y negrito, va. No, pero en serio, lo pidió que cambiara porque no le gustaba. Y me dijeron, mire, fíjese que le vamos a cambiar, la subdirectora de educación media, le vamos a cambiar. Sí, no se preocupe. O sea, había era una selección de 5 escuelas para una segunda vuelta. Y mis 2 escuelas quedaron. Bye. Y esa escuela que yo te le dije, mire, yo así, vea, bien, vamos a ganar, le dije yo. Y mira. Y ganamos. Allá fuimos a Costa Rica. Cipotes de una comunidad ahí cerca. De una comunidad cerca, porque una escuela, ¿verdad?
Y fueron allá, fuimos allá con todos los gastos, hasta nos llevaron a un volcán, en un hotel bonito, en avión y todo eso. Lo que quiero decir es que me gustó porque bien atrevido, ¿va? Sí. Y bueno, y ganamos. Yo creo que contigo podríamos tener segunda, tercera parte. Pero de verdad, para nosotros es un placer, un orgullo haberte tenido acá en este programa. Y creo que pues vamos a estar pendientes de tu obra, El Descarte, también de tu academia, que próximamente espero que la abras. Y pues te vamos a apoyar en lo que se pueda. Queremos agradecerte, de verdad, creo que nos quedamos cortos de tanto aprendizaje con Héctor. Ni sentí el tiempo. ¿Verdad? Ni yo, pero bueno. Quedamos pendientes con más de ti, para saber de ti, Héctor. Y bueno, agradecemos a ustedes. Por favor, vean todo el episodio completo en YouTube, en TikTok, en Instagram, Generación X Podcast SB. Así que vos también dale seguir. Sí, claro. Esto fue una historia que tiene que continuar. Así que esperamos tenerte pronto. Gracias por haber venido, Héctor. De verdad, muy contenta y complacida con tu aprendizaje y toda tu experiencia. Gracias a ustedes por la sintonía y nos vemos pronto. Chao.